Hola, soy Loreta Alba, soy activista feminista para el equipo de educación de Paremos el Acoso Callejero y también soy lingüista. El uso del lenguaje inclusivo es una herramienta política importante, ya que su objetivo es visibilizar la existencia de personas de género no binario. Así también se usa para nombrar con equidad a los hombres y las mujeres presentes en una habitación y no utilizar por default el masculino. Digamos que toda lucha tiene sus rasgos discursivos propios. La nuestra, que apunta por visibilizar las existencias de personas que antes no se nombraban, es el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, lo usamos cuando usamos la E para referirnos a todos, todas y todes, cuando al preguntarle a una persona con qué pronombres prefiere ser tratada no asumimos su género antes de escribir o referirnos a ella, y cuando en los documentos oficiales de un estado se habla de los niños y las niñas, los hombres y las mujeres. Hola, soy Fran y soy una persona de género no binario. El lenguaje es un arma muy poderosa y sobre todo política, que influye muchísimo en la forma en cómo nos enunciamos y cómo la sociedad nos ve y nos trata. Tenemos que tener en cuenta que lo que no se enuncia no existe, y es importante el uso de este lenguaje inclusivo para que las personas de género no binario dejen de ser ciudadanos de segundo plano y pasen a ser ciudadanos de primera categoría. Si queremos o tenemos la necesidad de que las cosas cambien, empecemos a incorporar el uso de los pronombres y terminaciones en neutro en el uso de nuestro lenguaje. Así empezaremos a generar situaciones mucho más igualitarias para toda la comunidad no binaria. Enunciarnos es un acto político y de resistencia. Hola a todos, soy David Arguedas, sociólogo de Promsex y trabajo temas de diversidad sexual y de género. Durante los últimos años hemos visto un intenso debate sobre el lenguaje inclusivo y sus implicancias en las relaciones sociales. Sin embargo, su utilización es sumamente importante en tanto interpela a una sociedad a la que le cuesta desprenderse de su cultura patriarcal, machista y sexista, que se reproduce a través de diferentes elementos, como el lenguaje. Como sabemos, el género de las personas no se limita a convenciones de un sistema que es esencialmente hetero y cisnormativo. Por eso, al hacer uso del lenguaje inclusivo, lo que hacemos es tratar de visibilizar identidades que nuestras sociedades asumían como inexistentes, pero que no lo son, y que más bien exigen reconocimiento, respeto e igualdad. Como tantas veces se ha manifestado, el lenguaje es un instrumento de poder y se conoce su potencial para contribuir con reproducir o terminar situaciones de discriminación. El hecho de que al hablar con la E o con la X muchas personas se incomoden y que incomode también a instituciones tan consolidadas como la RAE da cuenta de su importancia y su facultad política y transformadora. Nuestra lengua es sumamente rica y nos da vastas opciones para dejar de hablar únicamente en masculino. Presionemos para que los estados promuevan un lenguaje que contribuya, conjuntamente con otras acciones, a eliminar brechas de desigualdad y a que todos tengamos justicia. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Cuba García, autor de la Guía de Uso del Lenguaje Inclusivo Si no me nombras no existo, del gobierno peruano, y actualmente soy estudiante doctoral de Sociolingüística Hispánica en la Universidad Pública de Nueva York. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es el conjunto de propuestas lingüísticas que buscan señalar la presencia de mujeres, hombres y personas no binarias cuando escribimos, hablamos y representamos gráficamente. Es una respuesta al problema del androcentrismo en la lengua, que es la representación exclusiva de hombres, así como la invisibilización de las mujeres y personas no binarias. Por ejemplo, un anuncio de empleo que busca graduados en ingeniería o abogados con experiencia puede interpretarse de dos maneras. Uno, que el anuncio está solo dirigido a hombres, o dos, que estas palabras incluyen a personas de todos los géneros. Muchos estudios psicolingüísticos han demostrado que tanto hombres como mujeres pueden interpretar graduados y abogados como exclusivamente referidos a hombres. Este es un problema porque desanima la participación y excluye a las mujeres. El lenguaje inclusivo también busca resolver otras prácticas como la forma en que las mujeres son referidas en sus documentos. Por ejemplo, mi madre es llamada señora García de Cuba algunas veces, pero mi padre jamás es llamado señor Cuba de García. Y esto es debido a una antigua práctica de llamar a las mujeres con el apellido del esposo y no al revés. El lenguaje inclusivo también busca erradicar el uso de frases comunes que contienen sesgos sexistas, como las frases el jefe del hogar, ropas provocativas e instinto maternal. Por supuesto, la lista de usos sexistas en el lenguaje no termina ahí.
¿Cómo llevar a cabo prácticas de lenguaje inclusivo? Es una pregunta muy grande, así como grande es el problema que tratamos de resolver, ¿no? Que es el androcentrismo del lenguaje. Una forma de practicarlo es representando a las mujeres y personas no binarias en el lenguaje, ¿no? Eso es algo que se ha vuelto bastante popular últimamente y se encarga de presentar a las personas en todos sus géneros, ¿no? En fórmulas como los cambios en los artículos, les estudiantes, o en las terminaciones de los morfemas de género, ¿no? Como les alumnes y las alumnas, etcétera, ¿no? Digamos que eso ataca uno de los problemas más importantes, que es la ambigüedad de la que hablé hace un momento. Hay otros tipos de problemas, como la representación en las formas de tratamiento, como las que sucede cuando se refieren a las mujeres como señora y señorita, cuando los hombres solo se les refieren como señor. Ya hablando más del tema en el plano del discurso, también se tiene que tomar conciencia de que el lenguaje de odio, los términos peyorativos e insultos contra personas por su orientación sexual y por su identidad de género también constituyen un tema para la gente que practica el lenguaje inclusivo. Hola, mi nombre es Iván Villanueva Jordán, soy profesor e investigador de la UPC. Me dedico a investigar temas relacionados con traducción, representación en los medios audiovisuales, en intersección con temas de género y estudios LGBTIQ. Nosotros, como sujetos que hacemos uso de una lengua, lo hacemos en principio con finalidades simbólicas y obviamente de comunicación, pero en muchas de las formas en las que interactuamos usamos nuestros instrumentos o modos de comunicación para decir quién somos y para movilizar sentidos que nosotros tenemos sobre nuestra propia identidad. En ese sentido, el lenguaje no binario es un uso al que debemos prestar muchísima atención por aquellas personas o sujetos no binarios que vienen haciendo uso de este tipo de recursos lingüísticos, ¿no? Para proyectar una idea de quiénes son, y son finalmente proyecciones que nosotros debemos respetar. En el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras, creo que es importante que todas aquellas personas que vienen trabajando en adquirir o aprender una lengua distinta de la materna, ya sea el inglés, el francés, el alemán o alguna otra, estar al tanto de cuáles son los medios para la expresión de la identidad sin un marcador de género en la lengua. En el caso del inglés, este tipo de usos está siendo cada vez más difundido, ¿no? Tenemos ya incluso en los distintos manuales de estilo que se usan en esta lengua algunas pautas específicas sobre cuándo utilizar el pronombre they como un uso singular. Y este tipo de usos, ¿no? Precisamente de la lengua, ya los podemos ubicar en distintos productos audiovisuales, en particular series de televisión o películas en las que se hace precisamente o se representa a los personajes y las interacciones entre estos con este tipo de marcas no binarias de género, ¿no? Aunque se trate de un género gramatical. En las series que tenemos actualmente en televisión y que se vienen produciendo y con gran éxito, ¿no? Podemos mencionar la serie Pose, que si bien está ambientada a finales o inicios de la década del 90, en su versión en español tuvo subtítulos inclusivos, es así como lo llamaron desde el propio canal. Y bueno, lo que vemos es que son subtítulos en español que hacen uso del español con esta terminación en E que determina o que trata de señalar a los sujetos que son no binarios, ¿no? Como profesor creo que es importante tener la conciencia suficiente como para saber por qué estos cambios en la lengua vienen sucediendo y reconocer su capacidad simbólica. Creo que es importante también al inicio de cada semestre académico, en la primera sesión de clases, preguntar a nuestros estudiantes qué pronombre prefieren usar y si tienen algún tipo de nombre social que prefieran en vez del que aparece registrado en la lista de asistencia, por ejemplo. Voy a explicar por qué el lenguaje inclusivo es importante y es un tema sobre el que hay que reflexionar desde teorías lingüísticas. Primero hay que conocer que el lenguaje no solamente es un reflejo de la realidad, no es solamente un espejo de nuestro mundo y de nuestras relaciones, sino que también con el lenguaje nosotros construimos esas relaciones,
construimos sujetos y le damos forma al mundo con el que estamos en contacto, ¿no? Hay muchas teorías lingüísticas que muchos autores que hablan sobre esto y que estudian y cuestionan y reflexionan acerca de la relación entre el lenguaje y la sociedad. De hecho, hay toda una rama que es la sociolingüística, ¿no? El enfoque del análisis crítico del discurso, que habla de cómo realmente los discursos que nosotros producimos tienen consecuencias reales en el mundo. Yo entiendo que puede haber gente que, no sé, tal vez esté en contra, pero aquí lo importante es saber que sí es un tema que hay que debatir, que hay que repensar y que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque tiene que ver con el hecho de respetar identidades, respetar las identidades que se están construyendo con el lenguaje, ¿no? También me gustaría ver el lenguaje inclusivo como una variedad lingüística, ¿no? Las variedades lingüísticas son formas distintas de una misma lengua. Esto refiere a que las lenguas existen únicamente en variedad. Las lenguas no son homogéneas, sino que cada persona, cada grupo social, geográfico, siempre va a tener su propia forma de hablar y todas son respetables. De ahí viene el hecho de que el lenguaje inclusivo viene a ser también una variedad lingüística de la lengua, es una forma en que se expresa las distintas, en que se puede expresar el español, y como cualquier otra variedad, también es respetable. Si es que alguien no la quiere usar, de todas formas sigue siendo una expresión, una variación del español. ¿Y cómo usamos el lenguaje inclusivo? Esa es una gran pregunta porque hay distintas formas de usarlo. Muchas veces el lenguaje inclusivo es rechazado bajo el argumento de rechazo hacia la E o la X, ¿no? No me gusta la E porque no es un morfema que exista, la X no se puede pronunciar, etcétera, de razones, ¿no? Y se iconiza el lenguaje inclusivo como la E y la X, pero en realidad el lenguaje inclusivo también se puede usar con desdoblamientos, ¿no? Entonces hay distintas formas de utilizar. Y es por eso que muchas instituciones están buscando utilizar el lenguaje inclusivo y no necesariamente utilizando la E.